Como todos sabemos, este es un tema prioritario para América Latina porque en toda la región se ha ido construyendo un consenso de la importancia de tener políticas públicas basadas en evidencia. Las promesas que están detrás es que la evidencia que se genera con investigación rigurosa nos permite diseñar políticas públicas de mejor calidad, implementarlas más efectivamente y generar la credibilidad social y política que permitiría sostenerlas en el tiempo. Sin embargo, también todos sabemos que esas promesas no siempre se cumplen, que en el diseño, implementación, evaluación, sostenibilidad de las políticas públicas intervienen de forma frecuente ideologías, inercias, intereses que obstaculizan el uso de la evidencia y que por lo tanto reducen la demanda por investigación de alta calidad. Yo creo que la investigación es necesaria, pero no es suficiente. O sea, yo creo que tener la evidencia es el primer paso, pero sabemos que hay otros motivos por los cuales los que están en posiciones de autoridad toman decisiones de política pública. Muchas de ellas tienen que ver con aspectos que los técnicos y los investigadores realmente no entendemos, no sabemos abordar tan eficazmente. Temas de los economistas lo llaman economía política, ¿no? Y los politólogos la política, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como cuerpo investigador para abordar ese espacio también? ¿Y qué alianzas podemos hacer con organizaciones de la sociedad civil que podrían incluso traducir la evidencia en términos que se haga más contundente para el que toma la decisión y para que la sociedad en general presione por cambios? Yo creo que en la región estamos viendo un fenómeno muy importante que tiene que ver con el rol que juegan organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de empresarios en promover desde afuera, vamos a decir, desde afuera, quiero decir, no en posiciones de autoridad en el sistema educativo en sí, pero sí alianzas con el sistema educativo para promover reformas. Por ejemplo, Todos por la Educación en Brasil, Educación 2020 en Chile, Educar 2050 en Argentina, Empresarios por la Educación en Perú y Colombia. Han sido organizaciones mexicanas primero en México que a través de la investigación y una diseminación muy intencional de que la evidencia llegue de una forma ya procesada y vamos a decir, como dicen en inglés, actionable, ¿no? Que el que toma las decisiones sepa qué hacer con esa evidencia. Yo creo que es muy importante. Para los investigadores, creo que sobre todo el lado economista, y ahí tengo el sesgo, por muchos años nos hemos enfocado en decir qué tiene impacto, ¿no? Qué variables, insumos, qué programas. Y hemos tenido mucho más debilidad, vamos a decir, por no incapacidad quizás, de meternos en el tema de cómo. No, si un programa tiene impacto, ¿cómo lo logró? ¿A través de qué mecanismos? ¿Qué explica, por ejemplo, si una reforma que tiene dos lados, financiamiento y rendición de cuentas, ¿cuál de esas dos partes de la reforma explica el cambio más, ¿no? ¿Fue el dinero solo o fue el hecho de que ahora les exijo un cambio a los actores en el sistema, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que nos faltan mucho y los investigadores allí pueden aportar mucho haciendo evaluaciones no solo de impacto, sino también de proceso. Ambas yo creo que son importantes. Tenemos que saber usarlo nosotros, tener nuestros propios mecanismos de divulgación, de concientización, de socialización de la información para que todos se involucren de alguna manera a través de ello. Ya lo mencionaron hace un momento, alguien lo dijo, regularmente los medios de comunicación ahora están trasladando las noticias que a ellos les interesa, como a ellos les interesa, y no es necesariamente lo más importante para nosotros, sino es lo que vende más, es lo que hace que sus noticias las lean, y eso no es necesariamente lo que debe de estar trasladándose como información para nosotros. En consecuencia, debemos de crear mecanismos que permitan ir socializando la información, los resultados de investigación a través de los medios de comunicación y las redes sociales, a través de los canales que para el efecto nuestras dependencias tienen y que pueden perfectamente usarse para el efecto. Además, tenemos que ir desarrollando talleres, reuniones, socialización más simple a nivel comunal, a nivel de escuelas, involucrar a los padres también para que ellos vayan conociendo de la situación, de la evidencia, de la información, de los datos que van surgiendo, para que sean, al final, se empoderen de la información y participen con uno, reforzando las decisiones
decisiones que estamos tomando. La mediación pedagógica de los resultados es fundamental. Regularmente los resultados de investigación probablemente los entienden los expertos, los entendemos algunos que conocemos de los temas, pero la mayoría probablemente no va a tener la misma capacidad de análisis, la misma capacidad de fijación en la información que está recibiendo, porque pues, son aspectos más estructurados. Por lo tanto, la mediación pedagógica de los resultados nos parecen fundamentales. Por otro lado, el monitoreo para ir determinando el uso que se le está dando a los resultados nos parece importantes. La vinculación de la investigación educativa y la evaluación con la formación inicial docente nos da también la idea que puede ser incluyente, y la realización de diagnósticos participativos y campañas de comunicación social para promover el diálogo nacional sobre la importancia de la educación a nivel general. He tenido la suerte de estar en los distintos lados de la mesa, ¿no? Por el lado de la investigación, por el lado de los multilaterales, ahora en el lado ya de la política pública, ¿no? Y déjame mencionar de manera suelta varios temas, ¿no? Sí hay un reto grande, ¿no? Y sí hay la necesidad de asegurarnos la pertinencia del trabajo de investigación que se hace, por un lado, y por otro lado, de un mejor entendimiento, ¿no?, de los distintos roles, del rol del investigador por un lado y del rol del que tiene que tomar las decisiones de política pública por el otro. Uno de los ejemplos más fáciles es cuando uno hace un metaanálisis de cualquier tipo de intervención en el cual se encuentra de que la intervención X tiene impactos positivos en el 50% de los casos y impactos negativos en el 50% de los casos. O lo que es peor, 30% positivos, 30% negativos, 30% no significativos, y todos en distintos contextos. Pero hay que tomar la decisión. La decisión tiene que ser tomada. ¿No se avanza o no se avanza con esa intervención? ¿No? ¿Se pone más presupuesto o no se pone más presupuesto con esa intervención? ¿No? Y ese metaanálisis lo que te dice es que, bueno, en algunos casos funcionó, en otros casos no funcionó. Pero, y ahí sabes, tú como policymaker, como persona que tiene que tomar la decisión de política pública, tiene que asegurarse que esa ley pase o no en el Congreso, o tiene que asignar el presupuesto que la mitad de los investigadores te van a decir que lo que estás haciendo está muy bien y la otra mitad de los investigadores te van a decir que eres un inepto, ¿no? Y así es, y tienes que seguir avanzando, ¿no? Pero esa decisión se tiene que tomar de todas maneras. Ahí hay varias cosas que uno puede ir trabajando para que la investigación sea más útil, ¿no? Uno, por ejemplo, es que a veces en la mayor parte de los casos, ¿no?, el si funciona o no funciona, en verdad no te sirve de mucho, ¿no? Si tomamos como por ejemplo las intervenciones en las cuales se está invirtiendo en el Perú de acompañamiento docente, ¿no? Si las investigaciones que hacemos nos dicen que sí funciona, en verdad seguimos para adelante y no nos preocupamos mucho de por qué funciona. Pero cuando la investigación te dice que no funciona, ahí viene la gran duda. No, me dice que no funciona, entonces ¿la corto? O en verdad el que me diga no funciona no me está diciendo mucho en verdad. Porque si me dice que no funciona es que puede que no esté funcionando porque la intensidad de la intervención no es la correcta. En verdad está perfecto, está muy bien que lo hagas, pero ¿sabes qué? La dosis tiene que ser el triple, si no, no funciona, ¿ya? O está muy bien el diseño, pero el problema de implementación era muy complicado, ¿no? Cuando se hizo el piloto en tal sitio y se contrataron a 50 acompañantes docentes, funcionó muy bien, pero en el momento que hubo que contratar 4.000 acompañantes docentes, entonces ya no funcionó bien. Conclusión, no funciona el acompañamiento. No, es que hubo un problema de implementación, los términos de referencia se tienen que hacer de una manera distinta, de repente funciona mejor en unas regiones en donde el mercado de acompañantes es más denso y no funciona en otra región porque no hay acompañantes. Entonces, el no, ahí no importa, no te sirve de mucho el no. O puede ser de que cuando sí funciona, el acompañamiento sí funciona, no sabemos si está funcionando simplemente porque hay un profesor que está siendo observado. Entonces, el solo monitoreo hace que su comportamiento esté cambiando.
o que efectivamente su comportamiento cambia porque hay una interacción rica entre acompañante y profesor, y entonces el profesor está aprendiendo de ese acompañante y esto funciona. ¿Por qué importa el saber por qué funciona? Porque entonces la intervención la puedes hacer con costos muy distintos. En un caso necesitas que efectivamente ese acompañante vaya una vez al mes. En el otro caso solamente necesitas algún mecanismo de monitoreo, aleatorio de repente. Y la haces, te puedes tener el mismo impacto, pero con el quinto de costos. Entonces, mi punto ahí es que el sí y el no no nos sirve de mucho a veces.